y aquí tenemos, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición. Aquí estamos representando a La Voz de la Oposición los directores Orlando González y Santiago Álvarez, que le habla, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Hoy tenemos nuestro programa un poco distinto. Hoy tenemos a un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico, un gran patriota, escritor, abogado, profesor y analista de varias cosas, entre ellas, y muy importante, analista de la dictadura cubana. Uno de los hombres claves en el triunfo que tuvimos en la Fundación Rescate Jurídico con los seminarios que dimos hace varios años en la Casa Bacardí. Verdaderamente, yo creo que él es tan padre de los seminarios como el que más haya trabajado. Verdaderamente él fue un cambio cuando empezamos con el proyecto y nos abrió las puertas de la Casa Bacardí, que fue verdaderamente el éxito grandioso que pudimos obtener. Hoy en día, la Fundación Rescate Jurídico se mantiene como una organización vigente en Cuba, ayudando a la familia de los presos políticos y con la agenda que siempre hemos tenido de llevar a Cuba una democracia otra vez real, no la que dicen ellos que tienen cuando todo el mundo sabe que es una dictadura, pero de Cuba. Aquí está nuestro amigo Pedro Roy. Bienvenido a nuestro programa, Pedro. Muchas gracias, Santiago, y como siempre me siento honradísimo de poder trabajar en este esfuerzo en el cual no se descansa por la libertad de Cuba. Trabajar contigo y con los hombres y mujeres que junto a ti están haciendo esta magnífica, formidable labor. Gracias. Bueno, Pedro, ayer, hace unos días, estábamos hablando sobre esto, llevar un programa a Cuba, donde el público que nos oye, que nos escucha sábados y domingos y martes, que se transmiten los programas varias veces a la semana, que oigan y que sepan de cuál es el verdadero control de la dictadura cubana sobre el pueblo, sobre el gobierno y sobre la economía de la patria. Y tú eres el que mejor lo puede analizar y puede hablar de la jerarquía de la dictadura. Bienvenido a nuestro programa nuevamente. Gracias, Santiago. Mira, me interesa mucho analizar este proceso porque hay algunas distorsiones de la realidad, de lo que realmente está ocurriendo en Cuba. ¿Quién manda? Pues muchas veces oigo decir la dictadura de Díaz-Canel. Díaz-Canel fue designado de dedo, sacado de un cartucho por los militares encabezados en su momento, porque hoy está semi-retirado, Raúl Castro. Pero el poder de Díaz-Canel es un poder marginal. La Constitución dice que el presidente el jefe del gobierno de Cuba es el primer ministro, que también es una jefatura más definida, pero el poder real, donde se toman las decisiones, está en una junta militar, porque Cuba es desde el primer día un estado militarizado. Fidel Castro descansó su poder desde el primer día en el ejército rebelde, y cuando se fue formando a través de Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas el ejército de la revolución, los militares han sido el poder real que con su respaldo le dieron fortaleza a la dictadura, porque Fidel Castro siempre desde el primer día actuó como un feroz dictador. Raúl Castro, y además era un magnífico comunicador y
a través de esta habilidad, logró atraer un sector importante del pueblo cubano. Raúl Castro, a la muerte de Fidel Castro, hereda el poder y hay un consenso porque él fue montando las figuras de las Fuerzas Armadas que integran hoy el poder. Con Raúl Castro semi-retirado, ellos habían trabajado al heredero designado, general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Desde muy temprano decidieron que él podía estar entre los candidatos para la sucesión. Lo entrenó, lo pusieron bajo la tutela de Julio Casa Regueiro, hombre de la absoluta confianza de Raúl Castro, que empezó a entrenar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja como el heredero sustituto de la sucesión. Díaz-Canel no estaba ni cerca de esta tribuna de la cual estamos hablando. Pero hace un año, sorpresivamente, cuando digo lo que se sugiere que trajo la muerte de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, siempre son las versiones que da Cuba y se toman con un grano de sal. Pero, en fin de cuentas, con 60 años muere, dicen ellos, de un cáncer en el pulmón. De todas maneras, lo que haya sido, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, heredero designado, se les muere y se ha creado un vacío en el proceso de la sucesión. La Constitución de Cuba crea, la nueva, la del 2019, creó la ficción del presidente, pero dice básicamente que es una función protocolar. Y la misma Constitución dice que el jefe del gobierno es el primer ministro, en este caso Manuel Marrero. Pero que nadie tenga duda, aquí no hay una dictadura de Díaz-Canel ni remotamente. Hay una junta militar que encabeza, y estos son los nombres que tienen que ir conociendo. El ministro de las Fuerzas Armadas del MINFAR y el ministro del Interior, MININ, son en este momento las cabezas de la junta militar que gobierna o desgobierna la isla de Cuba. Pedro, el ministro, dime. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, claro. ¿Por qué, si el elegido que todos hemos hablado y todos pensábamos que iba a ser siempre López Calleja, por qué ponen a este presidente en vez de poner a López Calleja hace unos años? Es que la presidencia en sí, mira, en Cuba el gobierno, o sea, el mando, tiene mucho que ver con el flujo del dinero. Sí, claro. Y ahí es donde entra Gaesa. Gaesa es una corporación, una gigantesca multicorporación que tiene muchos tentáculos, pero mueve, maneja, controla más del 80% de la economía de la isla de Cuba. El poder del presidente de Gaesa, que era la posición para la que estaba designado Luis Alberto Rodríguez López Calleja, es ese espacio, el vacío que deja la muerte de López Calleja. No hay manera en este momento que ellos puedan inventar y crear esa figura. De manera que Gaesa está en este momento manejada por un consorcio donde están, y estamos hablando, en este caso de Santiago, esto todo son cosas temporales. Ellos están buscando soluciones más permanentes. Pero la presidencia, en el caso de Díaz-Canel y en el secretario
el ministro de gobierno, el primer ministro Manuel Marrero y Díaz Canel, eso ya estaba programado, pero el poder está en Gaesa, donde se maneja el dinero. Y ahí tú tienes figuras como el general, y cuando digo esto no quiero ahora que piensen que esta es la figura más importante, pero la posición que tiene, que es el general de división Luis Pérez Róspide. Luis Pérez Róspide no es ningún jovencito. Pérez Róspide está alrededor de los 77, 78 años. El presidente de Gaviota, que es probablemente la más importante de las numerosísimas corporaciones de Gaesa. Pues en este momento Luis Pérez Róspide adquiere una posición de más importancia porque maneja la industria turística. Estamos hablando de más de 70.000 habitaciones en hoteles de 4 y 5 estrellas. Por eso es una figura prominente de lo que pudiéramos llamar esta junta militar. Luis Pérez Róspide es general de división y presidente de Gaviota. Y Gaviota maneja muchos millones de dólares. Es dinero sólido, dinero duro, no el peso cubano que está en este momento cambiándose a $1 hoy por la mañana amaneció alrededor de $1 por 400 pesos cubanos, cuando hace un año estaba a 1.21 pesos, $1 por 24 pesos cubanos. Imagínense el desastre, Santiago, espantoso que vive el pueblo cubano, que el salario no da para comprar un huevo, porque se ha devaluado el peso cubano de una manera que es aplastante para ese pueblo. Pero bueno, en este caso, el que maneja la industria turística, donde entra dinero de los turistas, que es un dinero que viene en muchos casos en dólares, en euros, en el dólar canadiense, o sea, son monedas fuertes y entran a través de lo que viene a ser la industria Gaviota, que es el presidente general de división Luis Pérez Róspide. Ahora, yo quiero regresar a lo que vienen a ser las dos figuras que pudieran ser el epicentro del poder hoy en Cuba. Mencioné al general de división general de cuerpo de ejército, general de 3 estrellas. En Cuba hay en activo 3 generales de cuerpo de ejército. Y Álvaro López Miera es muy importante porque es el ministro de las Fuerzas Armadas, general de cuerpo de ejército. El otro es el general de división, 2 estrellas, 58 años de edad, Lázaro Álvarez Casas. Lázaro Álvarez Casas es sobrino de los generales Julio y Serén Casas Regueiro. Es veterano de Angola, estudió los cursos de contrainteligencia hace más de 30 años. Está o sea, es un individuo con muchos años de experiencia, aunque en Cuba es joven para lo que viene a ser el promedio de edad de la vieja cúpula, son 80 años. Pues cuando se aparece con 58 años, es un hombre muy joven para el proceso del mando en Cuba. Él estudió contrainteligencia en la Academia de Espionaje Arides Esteves Sánchez. Es un represor de línea dura, es intolerante, pero en este momento comparte con López Miera la autoridad decisiva de la cúpula del poder. Y quisiera que, para que conozcan mejor los radioescuchas, a Álvaro López Miera, con sus 80 años, él es, yo pudiera decir que puede considerarse miembro de la familia
de Raúl Castro y Vilma Espín. Él es hijo de un comunista, ingeniero comunista español, veterano de la Guerra Civil Española. Él se exiló en Santiago de Cuba y en la Universidad de Oriente fue profesor de Vilma Espín. En ese proceso, Álvaro López Miera, 15 años, se fue incorporando a la lucha en las calles de Santiago de Cuba, y su padre se sintió preocupado y le pidió a Vilma Espín que incorporara a Álvaro, su hijo, en la lucha de la Sierra Cristal. Así fue, y desde ese momento López Miera creció y se formó en el seno de la familia de Raúl y Vilma Espín. Por eso decía, se puede decir que es parte de la familia de los Castro. ¿Y con quién Pues, estamos hablando? ¿Cómo? Identificar la estación. Este es el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico y estamos transmitiendo por las ondas de Radio Martí y de La Poderosa 670 en su dial y la Radio Martí en la onda corta. Y estamos con Pedro Roy, analista, abogado y patriota. Gracias, Santiago. Bueno, decía de Álvaro López Miera, que es veterano de Angola, porque tenían que ir a probar su valor y su compromiso con el estrechísimo, intolerante dogma marxista. Allí estableció en Angola fuertes vínculos con los generales Ramón Espinosa y Quinta Solás. Y esto hoy es importante, hoy tiene vigencia, porque con estos generales que llegan a ser generales y son generales del cuerpo de ejército, están activos. Ellos promedian 80 años, los tres. El más viejo es Quinta Solás, pero establecieron en Angola vínculos muy fuertes, porque en un combate en Angola donde Espinosa es herido gravemente, Quinta Solás es el que participa con el grupo que fue a rescatar y rescatan al herido Ramón Espinosa, herido en combate. Ahí se establecen estrechos vínculos entre estos generales. Se establecen en combate y por muchos años se han mantenido cerca. Hoy estos son los tres generales con Álvaro López Miera, Ramón Espinosa y Quinta Solás, son los que en realidad representan ese núcleo vital dentro del MINFAR. El otro individuo, también general de división, que quiero mencionar es el general Leonardo Andoyo, que es el segundo jefe del Estado Mayor del MINFAR, pero además Andoyo se hizo un experto en abastecimientos, suministros, que llamó la atención, sobre todo en combates importantes en Angola. Él estaba encargado de que todo lo necesario para el combate, en balas, equipo, gas, combustible para los tanques, para los aviones, las municiones, todo estuviera, los alimentos, las medicinas. Andoyo se ocupaba del suministro, del abastecimiento, y lo hizo tan bien que Fidel Castro lo mandó a buscar y lo sumaron a los procesos, sobre todo cuando la caída se pierde, la Unión Soviética se desintegra y Cuba se queda sin el apoyo, pues ellos necesitan mantener un suministro en muchos aspectos, y es cuando las Fuerzas Armadas empiezan a ocupar posiciones de control de la economía, y ahí Andoyo, igual que Pérez Rópide, entran a jugar un papel importante. Andoyo es hoy el contacto más importante que tiene Cuba con Venezuela, viaja
constantemente a Venezuela. Recientemente nosotros publicamos que lo pueden encontrar en su computadora, el Círculo de Poder en Cuba. Verán que hay una foto de Andoyo en el aeropuerto de Maiquetía, llegando vestido de civil, con un pullover rojo, no vestido de general, en Venezuela. Él es el contacto más importante que hay en este momento con Venezuela y con los carteles de la droga de Colombia. Pedro, y este señor que está de experto en abastecimiento y en logística, no está en este momento en la logística de abastecer al pueblo cubano. No. Él está en el proceso de, buscar la forma en que él es útil al régimen, es buscando los mecanismos que generen divisas al régimen. Cómo los utiliza el gobierno es otra decisión. Ahora hemos visto en estos días que han comprado sustanciales cantidades de pollo, de carne de puerco, etcétera. ¿De dónde sale ese dinero? Porque Cuba no produce imagínate que cada 30 días tienen que pagar la nómina de los empleados del Estado cubano, y todos debemos saber que Cuba, más del 70, digamos el 80% de los cubanos trabajan para el gobierno. Entonces el gobierno tiene que imprimir dinero para pagar esa nómina enorme, porque estamos hablando de millones, 1 millón y pico de empleados. Cada 30 días hay que pagarle el sueldo miserable que le pagan, pero hay que pagarlo. Entonces, Andoyo y los que se dedican a buscar divisas, pero también Cuba necesita divisas para petróleo, porque los apagones se dan, entre otras cosas, además del pobre mantenimiento de las plantas eléctricas. Hay falta de combustible que hay que pagar, porque Venezuela malamente le puede mandar la mitad de lo que Cuba necesita, y tienen dificultades. ¿Quién le presta dinero a Cuba en este momento, Santiago?